la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, todas las redes de contrabando, de crimen organizado y hasta el terrorismo islámico. Por lo tanto, no es un pleito entre venezolanos, los venezolanos estamos unidos frente a la narcotiranía. En segundo lugar, aquellos que hoy nuevamente plantean un diálogo. Les recordamos que son más de 4 años en los cuales una tras otra, cada vez que el régimen está a un paso de lograr el quiebre, se ha planteado una nueva operación que ha demostrado ser una estrategia de apaciguamiento. Ha sido el régimen el que incluso ha llegado a burlarse del propio Vaticano con su milenaria sabiduría. Se han burlado de los cancilleres de México y de Chile y obviamente han pretendido burlarse de la sociedad y del pueblo venezolano. Ya no más. ¿Diálogo con quién? ¿Con cuál de las mafias? ¿Con la mafia del oro? ¿Con las mafias del narcotráfico? ¿Diálogo con la mafia del contrabando de armas? ¿Diálogo con la mafia del contrabando de comida y de las CLAP? ¿Diálogo con la mafia del terrorismo? No, son criminales y ese es el tercer mensaje. No estamos hablando de una dictadura, es el crimen organizado en el poder, que en las últimas horas ha cruzado un nuevo umbral. Es ese régimen criminal que torturó públicamente y lo sigue haciendo el diputado Juan Requesens. Es el régimen criminal que secuestra, detiene, tortura y asesina en medio de una tortura al concejal Fernando Albán y además pretende culparle de un suicidio que toda Venezuela y el mundo sabe que fue un crimen monstruoso. Y además es el mismo régimen criminal que destierra a Loren Salet creyendo que con eso va a descomprimir las fuerzas que día tras día escalan hacia una ruptura. Es por eso que los venezolanos no podemos creer cómo en medio del estupor mundial, producto de la muerte, el asesinato de Fernando Albán, alguien osa plantear nuevamente un supuesto diálogo que lo que busca evidentemente es lavarle la cara y darle tiempo, oxígeno y legitimidad a esta narcotiranía. Hoy estamos aquí porque queremos plantearle a todos los venezolanos y a la comunidad internacional la ruta de la cual no nos vamos a salir. En primer lugar, a la comunidad internacional. Hablaban de que buscaban colaborar, sí, pueden colaborar, aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando, provocando el quiebre, la fractura y el enfrentamiento entre las mafias que conforman esta narcotiranía. Sanciones a los testaferros para que salga afuera todo lo que significa hoy haber saqueado al país. ¿Qué más pueden hacer? Que saquen para afuera toda la porquería que conocen, de la corrupción, de los grandes guisos, de los negocios, todos los que están involucrados. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera a este narcoestado, cerrarle esas fuentes de financiamiento ilegítimo que les permiten seguir en el poder a costa del hambre de los venezolanos. Porque aquí hay mucha gente haciendo mucha plata. Hay mucha gente haciendo hoy mucha plata con el hambre de los venezolanos. Hoy le decimos también a la Asamblea Nacional, tienen que cumplir su deber y su mandato. Diputado Richard Blanco, en nombre de la fracción 16J, va a plantear ahora lo que ha sido la convocatoria a cada uno de los diputados para que el día de mañana se declare persona no grata al señor Rodríguez Zapatero. Instamos a los diputados, todos los diputados de la Asamblea Nacional, a que escuchen el mandato de su conciencia y de los venezolanos y que apoyen esta iniciativa de la fracción 16J. A la Fuerza Armada Nacional, a cada uno de los ciudadanos militares, les pedimos que escuchen a su familia, que escuchen a su conciencia. Cuando sus hijos les hablan, cuando sus madres les hablan, cuando sus esposas les hablan, está hablando el pueblo de Venezuela. Y hoy tienen que escoger. O se hunden con la tiranía o se salvan con su nación Venezuela.
Y finalmente a todos los venezolanos, los que estamos aquí y los que estamos alrededor del mundo. Yo les pido confianza en el poder de la desobediencia, en el poder de desafiar a la dictadura cada día, de no aceptar una trampa más, ni de falsos diálogos, ni de farsas electorales bajo el llamado de una constituyente que nadie reconoce. Es la hora de desobedecer todos los días, de hablarle a cada uno de nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo, en la comunidad, civiles y militares, a organizarnos en la base, a desafiar y desde luego a hablar con mucha fuerza en esta hora. Y les digo, tan funciona la desobediencia, tan funciona la rebeldía ciudadana que ahora que avanzamos rumbo al quiebre, surge esta nueva maniobra de un falso diálogo que lo que busca es darle estabilidad y legitimidad a la dictadura. Y frente a eso nos paramos unidos con un solo no, porque no estamos solos. Quiero decirle a los venezolanos, las fuerzas relevantes del mundo, las que sí importan, las que son decisivas, nos acompañan en esta hora. Vamos rumbo al quiebre y no vamos a permitir ni tolerar una nueva maniobra que le dé tiempo a la narcodictadura de Nicolás Maduro, a la cual vamos a sacar por la fuerza. Este es el mensaje y estamos entregando este comunicado aquí en la Embajada de España. María Corina, ¿cómo se explica que el gobierno español surja con esto mientras Estados Unidos está preparando nuevas sanciones? Incluso Suiza ha entregado parte de las cuentas que tendrían chavistas. Ana, permíteme, yo quisiera que el diputado Richard Blanco se refiriera a lo que va a ocurrir mañana en la Asamblea Nacional y ya les podemos contestar todas sus preguntas, si me permite. Sí, bueno, nosotros hemos venido, como muy bien lo ha dicho María Corina Machado, además como formamos parte de Soy Venezuela, la fracción 16 de julio, que ha venido dando una lucha en nombre de los venezolanos que sufren día a día los desmanes de esta dictadura que quiere impulsar permanentemente la desmoralización del pueblo de Venezuela, y estamos dispuestos a no permitirlo con estas actividades que hemos venido realizando, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo en las calles y urbanizaciones de Venezuela. Hemos solicitado y queremos notificárselo al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional que para mañana martes, cuando se realice la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano legítimo que se reconoce en Venezuela y en el mundo entero como organismo legislativo electo por el pueblo, incorporen al debate para declarar persona no grata a Zapatero en Venezuela. Ya es hora de que el pueblo venezolano sienta un respaldo más oportuno, más fuerte por parte de la Asamblea que una vez escogió para que precisamente lucháramos a favor de un pueblo que lleva golpes permanentes, que pasa hambre, que pasa miseria, que en los hospitales sufre y donde precisamente el régimen de turno quiere someter, como hicieron con los presos políticos en el SEBIN y como hicieron con Fernando Albán, una persecución sin tregua por el simple hecho de pedir tener un país distinto. Mañana yo insto a todos los diputados de la oposición venezolana, a todos aquellos diputados que fueron electos por un pueblo que estaba molesto, que estaba indignado y que sigue perturbado por los golpes que permanentemente el régimen nos da a los venezolanos, que nos incorporemos en este debate, que declaremos persona no grata a Zapatero, que así como no le permiten a venezolanos y venezolanas, hijos de este pueblo que han nacido en la madre tierra venezolana, entrar a este país, que tampoco permitan que este señor venga a hacer de las suyas, que venga a burlarse de un pueblo que está viviendo en carne propia estos desmanes que, repito, está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Por eso, mañana, ya lo hemos solicitado por escrito, he hablado con el presidente Barbosa en varias oportunidades por teléfono y espero que mañana nosotros podamos iniciar ese debate. Ya tenemos preparado nosotros también la resolución en la fracción 16 de julio, o sea que todo lo tenemos listo para cumplir con el pueblo que nos está exigiendo salir de esta desgracia, de esta pesadilla que significa tener a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. María Corina,
quería preguntar, hace pocos momentos la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que no hay condiciones para un diálogo en Venezuela, pero que se estaría estableciendo un grupo de contacto para un proceso político. Incluso hablaba también de hablar con representantes del gobierno, tanto de la oposición. Quisiera el pronunciamiento de ustedes. Bueno, varias cosas. Si algún grupo de contacto debe venir a Venezuela y con quien debe contactarse es con 30 millones de venezolanos. Ya basta esas reuniones secretas con quienes dicen representar el sentimiento de los venezolanos y que después vienen a decir que están de acuerdo con diálogos de espaldas al país. Por cierto, también acaba de hacer una declaración el presidente Sebastián Piñera diciendo que estaría dispuesto a venir a Venezuela con los brazos abiertos, presidente Piñera. Debo recordarles que como expresidente estuvo aquí en enero del 2015 y pudo constatar personalmente, recuerdan, que fue a las colas, lo llevamos a los hospitales, estuvo en la calle, constató lo que era el sentimiento de Venezuela en ese entonces, con los brazos abiertos, presidente Piñera. Porque si algo saben los presidentes de este hemisferio es que lo que está ocurriendo en cuanto al éxodo y la migración es una política intencional, pero de la que no se ha visto nada, nada. Si este régimen sigue en el poder, no estamos hablando de 2 o 3, pueden ser 5, 6, 8 millones de venezolanos huyendo desesperadamente, que por cierto es lo que el régimen quiere. Así que obviamente no están dadas las condiciones para ninguna farsa del diálogo. Ya son 4 años, recordemos algo. Estas operaciones cubanas de plantear supuestos diálogos empezaron en abril del 2014 cuando estábamos en la calle. 4 años después, más de 100.000 muertos después, vienen a decir que nos plantean un nuevo diálogo. Por favor, ¿ustedes saben lo que está planteando? ¿Ustedes saben en qué consiste lo que el régimen le ha estado planteando a quienes vienen de afuera? ¿Quieren saber? Nicolás Maduro y sus agentes están planteando que si se aprueba la constitución que está redactando la ilegítima constituyente cubana, se procedería nada más y nada menos que una renovación de los poderes públicos dentro de 2 años, es decir, 2 años más de Maduro en el poder. ¿Saben a cambio de qué? A cambio de que Maduro se fuese a juramentar en la Asamblea Nacional legítima el 10 de enero con el voto favorable no solamente de los diputados del PSUV, sino algunos de que se llaman oposición. Ese es el gran acuerdo que están planteando. Ustedes me van a decir, ¿ustedes de verdad creen que los venezolanos nos vamos a calar esta desgracia y esta trampa? O sea, aquí estamos hablando de lo que estamos viendo día a día. La permanencia de Maduro en el poder se mide en muertos cada día que pasa. Por eso hoy la comunidad internacional, la de verdad, la que está con nosotros, la que entiende lo que es un régimen criminal, ni siquiera le está pidiendo a Maduro que mejore sus políticas económicas o que abra un canal humanitario, porque está más que claro que ese camino lo cerraron. Maduro y el régimen quieren que se mueran los niños y que huyan los jóvenes por la frontera. Hoy, todo lo que hay que hacer y lo que hay que exigir es la salida del régimen ya. Y la comunidad internacional tiene mucho que hacer al respecto y avanzar en la ruta que está dando resultados. Y a lo interno, María Corina, la oposición venezolana luce fragmentada en este momento, no solo para hablar de una transición, sino también para hablar de esta propuesta de constitución que podría estarse evaluando en este momento. ¿Cómo afrontar eso? Estás hablando puertas afuera, pero puertas adentro, ¿qué esfuerzo se está haciendo? Yo creo que tú has tocado un punto medular que ha quedado clarísimo para los venezolanos, porque ya todo el mundo sabe quién es quién. Y efectivamente, aquí hay solo 2 posiciones. El enfrentamiento con toda la fuerza moral, espiritual, organizacional, ciudadana, acuda la iniciativa del régimen de permanecer en el poder y legitimarse, o aquellos que están dispuestos, como lo han dicho públicamente, a cohabitar con el sistema y que hablan no solo de nuevos diálogos de espalda al país, sino de farsas electorales convocadas por una constituyente que ni Venezuela ni el mundo reconoce. De modo que aquí hay solo 2 posiciones, quienes están con el sistema, dispuestos a cohabitar y a dialogar con estas mafias en el poder, y quienes estamos con el 85% de los venezolanos que repudian farsas de diálogo y que exigimos la salida del régimen de una vez por todas, que solo lo hará por una posición de fuerza. E insisto, fuerza no es violencia.
fuerza es fuerza y la fuerza sí funciona, porque están funcionando. Las sanciones internacionales sí están funcionando y están funcionando al extremo que hoy se están produciendo claros quiebres y fracturas dentro de las mafias que sostienen al régimen y hay que avanzar. Y la mejor demostración que está funcionando es que ahora vienen con esta nueva operación cruel, truculenta de llamar diálogo horas después del asesinato de Fernando Albán. O sea, acaba de derramarse producto de la tortura y el homicidio de un concejal bajo la custodia del Estado venezolano y horas después nos vienen a plantear sentarse a dialogar con estas mafias. Por Dios, o sea, esto es verdaderamente una bofetada a la fortaleza del pueblo de Venezuela que no nos vamos a dejar, la gente está clarísima. Así que, como bien tú decías antes, los gobiernos democráticos del hemisferio sí han entendido cuál es la posición y nosotros invitamos a los pueblos del mundo, muy especialmente al pueblo español, que comparte este sentimiento y estos valores con los venezolanos, que tiene además millones de descendientes y cientos de miles de españoles viviendo en el país hoy y tantos venezolanos que han regresado a España, razones que nos unen para enfrentar esa política apaciguadora. Repito, sorprende y duele mucho este giro en la política exterior del gobierno español que esperamos que a partir del día de hoy corrija el rumbo ante la reacción firme que ha habido en Venezuela y alrededor del mundo en apoyo de este clamor por la salida y por el quiebre de la narcodictadura. ¿Qué le atribuyes tú este viraje o este supuesto viraje? Porque de alguna manera todavía no se ha hecho efectivo y la solicitud de esta comisión que pueda venir a Venezuela ha sido de la Unión Europea en general. ¿A qué le atribuye María Corina Machado este posible viraje del gobierno español, que haya venido con su secretario de Cooperación, que haya gestionado también parte de lo que fue la excarcelación y de alguna manera destierro de Lorenzales? Fíjate, obviamente hubo un cambio de gobierno en España, pero lo que ocurre en Venezuela debe ser una política de Estado que trascienda la lucha y la política interna. Para nosotros es muy lamentable que dos partidos que están hoy en el poder, Podemos y el PSOE, no entiendan que lo que ocurre en Venezuela no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema de vida o muerte, es un tema de justicia o el crimen organizado. ¿De qué lado están? Yo me reuní con el secretario de Cooperación de la Iglesia, sí se lo hice saber, muy claro. Esto es un tema que allá nadie confunde y a la comunidad internacional le estamos exigiendo acciones efectivas. Desde luego que queremos que haya posiciones firmes y que hayan acciones. No estamos diciendo que se laven las manos, precisamente por lo que dije al principio. Esto no es un pleito entre los venezolanos que no se ponen de acuerdo y que necesitan un tutor o un mediador, un facilitador. Para nada, no tiene nada que ver con eso. El pueblo de Venezuela está unidísimo y así lo hicimos saber el día del plebiscito del 16 de julio del 2017. ¿Cuál es la ruta? Y es la ruta del desconocimiento de la narcodictadura, de la constituyente que también la comunidad internacional desconoció y desde luego de la desobediencia y la presión total, interna y externa, institucional, ciudadana, militar, diplomática, económica y popular. Esa es la ruta y por ella avanzamos. ¿Cuál es la solicitud que hace Vente Venezuela, María Corina Machado, a partir del 10 de enero del 2019, cuando en teoría y según nuestra Constitución entraría en vigencia un nuevo periodo de gobierno? Bueno, yo quiero dejar claro algo. La fracción 16J, la Asamblea Nacional en su conjunto y el pueblo de Venezuela reconoce al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio como legítimo. Y en el momento que la Asamblea Nacional, con mayoría, aprueba el juicio por corrupción que se llevó adelante en el TSJ legítimo en el exilio, automáticamente, según el Código Orgánico Procesal Penal, Maduro queda desincorporado de esa función. Por lo tanto, hoy no hay ni presidente ni comandante en jefe. Ahora bien, el 10 de enero obviamente cierra lo que fue ese periodo presidencial que le agrega evidentemente, digamos, un nivel adicional de ilegitimidad. Entonces, el punto es que no hay que esperar hasta el 10 de enero, Gaby. Hoy es ilegítimo, hoy es un criminal que además ha sido acusado con el apoyo de 7 países ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela?
Nuevamente, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela? Esta gente, Maduro y sus mafias, obviamente con la tutoría cubana, a quienes le han entregado la soberanía nacional, han cerrado tanto la vía electoral como la vía del diálogo. Las han cerrado, las han bloqueado, se han burlado de los venezolanos. Hoy está claro para todos que es una posición de firmeza, de rebeldía, de fuerza. Y fuerza, insisto, no es violencia, porque hay algunos, y en reuniones recientes, que plantean o una solución dialogada o una solución violenta. Es decir, tienes que escoger entre la sumisión y la muerte. Y frente a ese chantaje nosotros no caemos. No caemos. La opción para Venezuela es una sola y esa es la libertad. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Esta lucha es en serio. Los venezolanos no nos vamos a dejar silenciar y apaciguar y hacer creer que no hay una solución inmediata al dolor que estamos viviendo. Hoy tenemos a los países del hemisferio acompañándonos. Lo sabemos. Las fuerzas reales están con nosotros y es el mensaje que quiero llevar a los venezolanos. Porque una de las cosas que quiere hacer el régimen es desmoralizarnos. Hacernos creer que estamos solos o que la comunidad internacional se echó para atrás. Aquí nadie se echó para atrás. Y hoy lo que estamos viendo, y van a ver lo que va a salir de esta reunión de los 28 países de la Unión Europea, es la ratificación de una posición firme contra una narcodictadura. Así que les pido a aquellos gobiernos que pensaron que podían cambiar una política hacia Venezuela, aquí está. La voz de la gente en territorio venezolano y alrededor del mundo. La plataforma Soy Venezuela pudiese unirse a esta coalición que han formado la Causa R, Voluntad Popular y Primero Justicia. Nosotros, voy a ratificar lo que tantas veces hemos dicho. Desde Soy Venezuela, con los brazos abiertos, recibimos a todos aquellos que asuman una ruta de desconocimiento de la dictadura, de cumplir el mandato el 16 de julio y de avanzar unidos para provocar el quiebre, con los brazos abiertos. Y desde luego nos da una gran satisfacción ver cómo algunas organizaciones que en el pasado acompañaron o creyeron en las trampas de esos falsos diálogos que hoy se enfrentan y los desconocen. Creemos que es un paso importante en la dirección de la construcción y la unidad de lo que está unido abajo, porque en las bases de este país y en las bases de esos partidos también hay claridad y unidad, tú lo sabes. Ahora, al final cada quien tomará su decisión de qué lado está, igual que mañana, cada venezolano tomará su decisión si se calla y por lo tanto con ese silencio se pone del lado del sistema o habla duro y le enfrenta. Hoy tenemos la fuerza para provocar ese quiebre. Ese es el mensaje que enviamos a los venezolanos. María Corina, ¿cuáles serían esos sectores de oposición que están planteando ese diálogo? La eurodiputada Beatriz Becerra hacía mención a varios personajes de la política venezolana. ¿Tú tienes conocimiento de...? Bueno, lo que puedo decir es que en la conversación que tuve con el enviado del gobierno español me ratificó que varias de los representantes con los que habían hablado estaban de acuerdo con los términos que el régimen ofrecía. Pero yo creo que los venezolanos cada quien sabe quién es quién. Saben quién es quién, además lo han dicho públicamente. Entonces, lo importante es el mensaje de los venezolanos, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Del apaciguamiento o de la rebelión ciudadana? ¿Ah? ¿Del silencio o de la rebeldía de la fuerza? ¿De Zapatero o de Almagro y de aquellos que de verdad nos acompañan? ¿De la sumisión o de la libertad? Y aquí está el grito. Aquí estamos hoy claramente demostrándole y diciéndole al mundo que los venezolanos estamos dispuestos y estamos listos para ese quiebre. Estamos listos y sabemos lo que hay que hacer. Y es un mensaje de unión a todos los venezolanos, a todos. Mira, no importa de cuáles son tus ideas, en qué partido militas, si estuviste o no de acuerdo con el régimen en un principio. Hoy en día es un tema existencial y nos une a los venezolanos. Frente a la justicia y al crimen organizado no hay punto intermedio y no hay indiferencia posible. Y yo sí hoy quiero enviar un mensaje de mucha fuerza y de mucha confianza a los venezolanos. Entendemos lo que está en juego y yo sí creo en esa reserva moral que hay en la sociedad venezolana, que hay en las instituciones, en los empleados públicos, en los ciudadanos militares. Y que es el momento de avanzar. El régimen ha escalado su represión, nosotros escalamos nuestra rebeldía. Es la hora. Muchas gracias.